Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este tema número 3 que se llama las categorías en la investigación cualitativa. Lo que vamos a ver a continuación es importante como primero un poco de dónde vienen esos datos y después cómo los procesamos. Los datos cualitativos son recopilados usando fuentes como entrevistas a usuarios, escritas o grabadas, respuestas a entrevistas, a encuestas. Encuestas realmente no sería tan cualitativo, pero digamos leer la autobiografía de alguien, leer el diario de alguien, la transcripción procesar la transcripción de un grupo de discusión, lo que se dice en un grupo de discusión, o incluso las notas que vas tomando si lo que haces es presenciar una clase. Puedes tomar muchas notas sobre algo en particular, sobre la clase misma, sobre el profe, sobre la actitud, preguntas de los estudiantes. Y como tenemos aquí en la diapositiva, vamos de la entrevista a la transcripción, al archivo que está aquí abajo. Esa es la transcripción de la entrevista. Enorme trabajo, ¿no?, que podemos hacer nosotros mismos cuando somos investigadores en ascenso. Así dicen cuando uno es artista, ¿no?, en ascenso. O bueno, puede hacer ese trabajo, diríamos en México, esa talacha, ese trabajo manual de transcripción lo puede hacer alguien que nos ayude, si ya no estamos tan en ascenso. Entonces, bueno, me caen bien los norteamericanos porque no le tienen tanto respeto como nosotros a esta cuestión de la investigación cualitativa. Entonces, la investigación cualitativa, les quiero decir, se hace todos los días en los Estados Unidos y por razones muy comerciales, razones de dinero. Las empresas hacen constantemente entrevistas al público, a su público meta, a sus consumidores, a sus usuarios, sobre qué les parece. Seguramente lo hemos visto 1000 veces en series de televisión, en las películas, pero es real. Incluso se pone a prueba, se testea el final de una película, por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta que así como son muy prácticos o pragmáticos para usar la investigación cualitativa, de esa misma manera estos investigadores que estamos citando aquí nos dan sus tips, sus consejos, ¿no? Por ejemplo, la doctora Erika Speer nos dice: cuando llego a la entrevista yo traigo unas etiquetas, unos codes, unos temas, unos temas tentativos, y voy a tratar de que los participantes de la entrevista o del grupo de discusión hablen más sobre estas cosas que los jefes, los que me mandaron a hacer esta investigación, los que pusieron el dinero, sobre estas cosas que a ellos les interesa. A ellos, no tanto a los participantes del grupo de discusión, sino a ellos, los patrocinadores, ¿no? Bueno, sobre todo en Estados Unidos la investigación se hace con patrocinio, pero bueno, nosotros tenemos libertad de ir a los temas que nos interesan. Bueno, la siguiente de las citas es de este investigador, Ilan Stufa. Bueno, y dice:
Yo voy recogiendo los datos en anotaciones en una tabla de Excel. Y siempre que es posible, tengo lista la tabla de Excel con los temas y con las posibles respuestas desde antes de la entrevista. Y ahí tengo los temas que quiero tocar, las preguntas que voy a hacer, incluso las posibles hipótesis de lo que va a resultar. Y eso me permite ahorrar tiempo cuando ya estoy haciendo el estudio. Es interesante, ¿no? Ya está adelantándose, intuimos hacia dónde ir. No es que la dirijamos totalmente nosotros, pero sí intuimos hacia dónde vamos. En el caso de la tarea que vamos a hacer, no. Ahí primero vamos a ver la película y después saldrán las categorías de análisis. Pero si ustedes van a dirigir la entrevista, pues ahí podrían ir previendo qué van a preguntar y qué temas les interesan más. Bueno, la tercera cosa del doctor Al-Janabi nos dice: al principio de este procesamiento de los datos, lo mejor es permanecer lo más fieles a las palabras y a las citas textuales de los participantes. No queremos ser demasiado Sherlock Holmes, pasarnos en la deducción al principio, porque corremos el riesgo de entender mal, de interpretar mal lo que están tratando de decir, a lo que quieren llegar. Bueno, entonces, total que ustedes ya han hecho, nosotros ya hemos hecho, les decía en el tema pasado, quiénes son los informantes. Es lo más importante. Y una vez que los tienes y que nos hemos pasado una temporada viviendo con ellos en su casa, esto era al principio en la antropología y en la etnografía, pero bueno, ya hemos ido varias veces a su trabajo, etcétera, y hemos construido la confianza suficiente para entrevistarles, y de hecho ya tenemos transcritas esas entrevistas en un archivo de Word. Lo que tenemos ahora se parece a una madeja, como está en la imagen, una madeja de hilos de todos los colores. Un desastre. Suele haber en las casas una caja de galletas que no tiene galletas, lo que tiene son hilos. Y a veces esos hilos, con suerte, están ordenaditos, pero a veces no. A veces pueden estar la madeja. Entonces, la organización, la codificación y el análisis significa nombrar segmentos de datos con una etiqueta. Esta etiqueta es un tema, categoriza, resume y da cuenta de cada dato. Entonces agrupamos párrafos o frases de la transcripción. Esto lo podemos hacer en Microsoft Word, LibreOffice. Yo sé que muchas personas usan Atlas.ti u otro software de paga. Yo no, y menos lo haría en un curso. Sobre todo porque se puede hacer así nomás en el LibreOffice, como se hacía antes. Antes se haría con las notas, ¿no? Y tienes ahí tus colorcitos y le pones: voy a subrayar de amarillo cada vez que hable de dinero, como con el código de los... no, iba a ser un chiste, pero mejor no. La codificación es el primer paso para ir más allá de las declaraciones concretas de los datos y hacer llegar a interpretaciones analíticas. Esto viene del texto de Charmas. Los datos cualitativos, les decía, el Atlas.ti lo que te hace es que tiene como un rayo cuantificador que te convierte los datos cualitativos en cuantitativos, y así si separas por colores los temas, pues de repente ya tienes que de lo que más han hablado en nuestra entrevista, en nuestras entrevistas, es el tema azul más recurrente, ¿no? Les quiero decir, esta es una obra muy mexicana, arte contemporáneo. Analizar es descomponer algo en sus partes para entenderlo mejor. Esta es una obra de arte contemporáneo llamada Cosmic Thing.
de Damián Ortega. En sus partes, descompuesto y flotando en el aire, el bocho, el Volkswagen Sedán, ya no parece tanto un bocho, pero así lo entendemos. Una vez más pasamos la diapositiva. Entonces vamos a hacer columnas, vamos a hacer montoncitos. Todos los amarillos va a ser cuando la entrevista se refiera al dinero, y los rojos cuando se refiera al amor. Esto es codificación. Una vez que tenemos muchísima información, entrevistas, transcripciones de grupos de discusión o documentos de texto, procedemos a la codificación. Esto implica revisar toda la transcripción de manera que cuando encontremos una frase relevante para el estudio, y esto tiene un poco de sensación, más allá de lo solo cerebral, algo te late, que esto explica, tiene potencial, ¿no?, de revelar una verdad, una cosa importante, un asunto importante para la investigación, para entender el fenómeno. Entonces encontramos una frase relevante y le asignamos un subrayado de color, una etiqueta, una unidad de significado. Eso es una etiqueta, unidad de significado, y asignamos una etiqueta por cada tipo de información y un código de color. Por ejemplo, amarillo cuando hable de dinero, decíamos. La tarea que tenemos a continuación, damas y caballeros, les prometí que íbamos a hacer trabajo real, ¿cierto? Pues bueno, como decimos en la SEP de México, me di a la tarea de transcribir los diálogos de los primeros 20 minutos de la película Crónica de un verano. Entonces vamos a tener la película, primero vean la película y después van a abrir este archivo de los diálogos. Y yo puse, por ejemplo, código color rojo, etiqueta felicidad, amarillo, intenciones de los realizadores. La película tiene realizadores, Jean Rouge y Edgar Morin, ¿no? Pero ustedes pueden hablar más de lo que quieran, de trabajo, de género, trabajo de las mujeres, definiciones de lo que quieran, ¿no? Relación de trabajo y felicidad, familia. El chiste es que ustedes van a hacer el análisis de lo que hay detrás de la película según estos temas. Puede ser un análisis temático, como lo que hemos dicho, ¿no?, sobre lo que habla, o un análisis formal del cine. Si alguien hace análisis formal del cine, ya ni siquiera le tengo que avisar cómo lo haría y cuáles serían sus categorías, ¿no? Sus categorías serían formales del arte. Y nada más para que nadie se quede con la duda, por ejemplo, de diálogos, por ejemplo, de posición de cámara, por ejemplo, de corte, de intención de los realizadores, etcétera, ¿no? De estilo. Y tenemos para su consulta el libro Estrategias para el análisis de datos cualitativos, de los autores Borda, Daveniño, Friedin y Wellman, de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esto está también para su consulta, que nadie se quede queriendo saber más. Esto es. Nos vemos después para el tema 4. Entonces, ¿cuál es la tarea? Me regreso a la tarea. Está clarísima, ¿no? Vamos a repasar. Bueno, primero vamos a ver la película, después vamos a repasar todos los diálogos de los primeros 20 minutos y les vamos a asignar una categoría. ¿Cuál categoría, maestro? La que usted defina, según lo que vio. Método inductivo. Según su formación, según lo que a usted le importó de la película, va a hablar más de trabajo, va a hablar más de mujeres, de patriarcado. Hay categorías según nuestra formación, ¿no? Según nuestro interés, nuestro gusto también, de alguna manera, ¿no? Y ya.
Después de terminar de etiquetar, o sea, de clasificar, vamos a procesar esta información. Pero esto ya será en el tema 4. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, contáctenme. Es un gusto. Adiós.